Imagínate por un momento abrir la puerta de una casa de hace 2000 años. No una casa cualquiera, sino la casa de un hombre que cambió el curso de la historia. El olor a arcilla húmeda, a leña quemada, a pan horneado sobre piedras calientes, el techo bajo, las paredes gruesas, el suelo de tierra, sin ventanas de cristal, sin camas como las conocemos, sin habitaciones separadas. Una sola llama iluminando rostros que soportan el peso del día. Entras y te das cuenta de que todo lo que imaginabas sobre cómo vivía Jesús era erróneo, completamente erróneo, porque la verdad sobre cómo dormía, comía, se bañaba y sobrevivía es más cruda, más intensa y más humana que cualquier imagen que hayas visto en cualquier película, pintura o sermón de tu vida. Pero esto es algo que nadie te cuenta. Cuando los arqueólogos excavaron las ruinas de Nazaret, la ciudad donde Jesús creció, encontraron algo dentro de una de las casas que los dejó sin palabras durante días. No era oro, no era una reliquia sagrada, era algo tan simple, tan cotidiano, que cambió para siempre la forma en que los estudiosos entienden su vida. Algo que estaba oculto bajo tierra, y cuando descubras qué era, entenderás por qué este descubrimiento se mantuvo alejado de los medios de comunicación durante tanto tiempo. No te lo pierdas, porque lo que viene a continuación te hará ver a Jesús de una manera que la Iglesia nunca mostró y que la historia casi borró. Hay una imagen que todo el mundo conoce, una casa sencilla, con luz dorada que entra por una ventana, una mesa de madera bien hecha, ropa limpia, rostros serenos. Así es como pintores, cineastas e ilustradores bíblicos han retratado la vida de Jesús durante siglos. Así es como la mayoría de la gente, cuando cierra los ojos e intenta imaginar Nazaret, ve aquella época, tranquila, organizada, casi cómoda. Pero esta imagen es una sutil mentira, una construcción creada no para engañar, sino para acercar a las personas y que, con el tiempo, terminó borrando la cruda, intensa y profundamente humana realidad de un mundo que realmente existía, con olores, dolor, hambre, miedo y una fe que debía ser mucho mayor que cualquier obstáculo, porque los obstáculos eran enormes. Lo que estás a punto de descubrir en este video no es una teoría, no es una interpretación espiritual, es historia, es arqueología, son huesos, fragmentos de cerámica, marcas en el suelo de piedra, inscripciones en las paredes que han sobrevivido 2 milenios para contarnos lo que las pinturas jamás podrían. La Galilea del siglo I era una región pobre, dominada por un imperio extranjero, habitada por un pueblo que soportaba simultáneamente el peso de la ocupación romana y el orgullo de una identidad religiosa milenaria. Nazaret, en particular, era una aldea tan pequeña, tan irrelevante para el mundo político y económico de la época, que prácticamente no aparece en ningún registro histórico fuera de la tradición bíblica. Era un punto en el mapa que la mayoría de los mapas ni siquiera se molestaban en marcar. Y fue allí mismo, en ese lugar olvidado, dentro de una casa que jamás reconocerías como hogar si entraras hoy, donde comenzó a escribirse una de las historias más importantes de la humanidad. No con tinta, no con pergamino, sino con arcilla, con sudor, con fuego de leña y con palabras dichas en voz baja antes de dormir, en la oscuridad, cuando nadie más miraba. Este vídeo existe para abrir esa puerta, para llevarte allí, para mostrarte lo que había dentro y lo que ese interior revela sobre el hombre que salió de allí y cambió el mundo para siempre. Si en el siglo I eras ciudadano romano y alguien mencionaba Nazaret en una conversación, probablemente fruncirías el ceño. No porque el nombre sonara extraño, sino porque jamás habrías oído hablar de ella. Nazaret no figuraba en los principales registros del imperio. No aparecía en las listas de ciudades importantes de Galilea. No tenía puerto, ni mercado significativo, ni guarnición militar. Ninguno de esos elementos que hacían que una ciudad mereciera atención en el mundo antiguo. Era, a efectos prácticos de poder y política, un lugar invisible. Y es precisamente esta invisibilidad la que hay que comprender antes que nada. Porque no era solo geográfica, era social, era económica, era el tipo de invisibilidad
que marca a quienes nacen en ella, que se les mete en la sangre, que moldea su forma de hablar, de caminar y de mirar al horizonte. Cuando Natanael, uno de los futuros discípulos de Jesús, oyó por primera vez que el maestro era de Nazaret, su reacción fue inmediata y sin filtros. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Esta frase, registrada en el Evangelio de Juan, no era una cuestión teológica, era puro prejuicio. Era el tipo de cosas que la gente dice de lugares que considera demasiado insignificantes para importar. Los arqueólogos que han excavado la región en las últimas décadas han encontrado evidencia de que Nazaret, en tiempos de Jesús, tenía entre 200 y 400 habitantes. Eso es todo. Una pequeña comunidad enclavada en las colinas de la Baja Galilea, a unos 25 kilómetros del mar de Galilea y a 6 kilómetros de la ciudad de Séforis, una ciudad real, en rápida construcción bajo las órdenes de Herodes Antipas, llena de obreros, arquitectos, comerciantes y soldados. La tierra alrededor de Nazaret era fértil, pero requería un trabajo arduo. Olivos, vides, higueras. Granos cultivados en terrazas excavadas en la roca de la colina. El agua provenía de un único manantial, el mismo que existe hasta el día de hoy, al que los lugareños llaman el manantial de María, porque la tradición dice que allí el ángel la encontró. Este manantial no era solo una fuente de agua, era el centro social del pueblo. Era donde se reunían las mujeres, donde circulaban las noticias, donde la vida comunitaria latía con mayor intensidad. Las casas se construían unas sobre otras, utilizando la roca natural como base y muro. Las cuevas naturales se integraban en las estructuras, sirviendo como almacenes, establos y extensiones del espacio doméstico. La frontera entre lo construido por el hombre y lo esculpido por la naturaleza era tenue, casi inexistente. Nazaret no era una ciudad que crecía sobre la tierra, sino que crecía dentro de ella. Y fue en ese lugar, en esa roca viva, en ese polvo ancestral, en esa aldea olvidada por el mundo, donde Jesús dio sus primeros pasos. Cada piedra que pisó, cada amanecer que vio en esas colinas, cada rostro que encontró en esas calles estrechas, todo contribuyó a forjar la persona en la que se convertiría. Nazaret no era simplemente el lugar donde nació, era el lugar que lo moldeó. Y comprender Nazaret es, sobre todo, comprender la fuente de la fortaleza de un hombre que un día dejó ese lugar y jamás fue olvidado. Olvídate de todo lo que has aprendido sobre la familia. Olvídate del modelo de padre, madre e hijos en una casa con habitaciones separadas, cada uno con su propia cama, su privacidad, su espacio individual. Este concepto, tan natural para nosotros hoy, habría sido completamente incomprensible para una familia judía del siglo I, porque en el mundo en que Jesús creció, la familia no era una unidad nuclear, era una red densa, vibrante, bulliciosa e inseparable de personas que no solo se amaban, sino que dependían unas de otras para sobrevivir. El término que los académicos utilizan para describir esta estructura es pastoreado por, en hebreo, literalmente, la casa del Padre. Pero esta casa no era un edificio, era un organismo. Incluía al patriarca mayor, a sus hijos adultos con sus esposas e hijos, a los hermanos solteros, a las viudas de la familia, a los sirvientes cuando era posible, e incluso a veces a los trabajadores vinculados a la tierra o al oficio familiar. Todos estos cuerpos, todas estas historias, todos estos conflictos y afectos, comprimidos en un espacio físico que a menudo no constaba de más de 2 o 3 habitaciones de piedra y barro. La privacidad, como concepto, simplemente no existía. No había una puerta que cerrar cuando uno necesitaba estar a solas. No había silencio cuando uno quería pensar. La vida era comunitaria desde el amanecer hasta el anochecer, y a menudo también durante la noche, ya que era común que familias enteras durmieran en el mismo espacio, sobre esteras extendidas en el suelo, mientras que los animales domésticos ocupaban la planta baja de la casa, justo debajo de donde descansaban los humanos. María y José formaban parte de esta estructura. Cuando el Evangelio de Lucas describe la angustiosa búsqueda del joven Jesús,
que se había quedado en Jerusalén, menciona que la familia viajaba en grupo, parientes, conocidos, toda una caravana de personas unidas por lazos de sangre y de comunidad. Esta escena no es un detalle dramático, sino una representación fiel de cómo funcionaba la vida. Nadie viajaba solo, nadie vivía aislado. La identidad individual siempre era una extensión de la identidad colectiva del clan. En los evangelios se menciona a los hermanos de Jesús, Santiago, José, Simón y Judas, así como a hermanas cuyos nombres no se registraron. El debate teológico sobre si eran hermanos biológicos, medio hermanos o primos ha existido durante siglos y no es el tema central aquí. Lo que importa, desde una perspectiva histórica y humana, es que Jesús creció rodeado de niños, voces, discusiones, juegos y responsabilidades compartidas desde temprana edad. El hijo mayor en una familia, así no era solo el primogénito, era un segundo padre en ciernes, responsable, observador y acostumbrado a asumir más de lo que le correspondía. Y luego estaba María, no la figura etérea y distante de las pinturas renacentistas. La verdadera María, una joven campesina galilea, probablemente de entre 12 y 14 años, cuando se comprometió con José, como era costumbre en la época. Una mujer que se despertaba antes del amanecer para moler el grano, que cargaba agua del manantial sobre sus hombros, que cosía, que cocinaba sobre piedras calientes, que comerciaba con los vecinos, que lloraba, reía y envejecía entre aquellos muros de barro. Una madre de carne y hueso, en un mundo que no dejaba lugar a la fragilidad. Fue en este seno humano, imperfecto, denso, vivo, donde el carácter de Jesús se forjó hilo a hilo. La compasión que más tarde mostraría por la multitud hambrienta, los enfermos abandonados, las viudas desamparadas, todo ello tuvo sus raíces aquí, en un hogar donde la vulnerabilidad era visible a diario, donde el amor no era un sentimiento abstracto, sino una práctica concreta de compartir el pan, cuidar a los enfermos, apoyar a los débiles. La familia no solo fue el primer hogar de Jesús, fue su primera escuela, y lo que aprendió allí lo acompañó siempre. Si pudieras transportarte ahora mismo al interior de una casa en Nazaret, en el siglo I, tu primer instinto sería marcharte, no por miedo, no por hostilidad, sino porque cada uno de tus sentidos se vería inmediatamente asaltado por algo para lo que no estarías preparado. El olor sería el primer impacto, una densa mezcla de humo de leña, estiércol animal, aceite de oliva quemado, sudor humano acumulado y tierra húmeda. Un olor sin parangón en ningún entorno actual. Un olor que, para quienes vivían allí, era simplemente el olor del hogar. Los muros estaban hechos de piedra caliza tosca, extraída de las colinas circundantes y recubierta con mortero de arcilla y paja. No eran muros lisos, no estaban pintados. Eran irregulares, porosos, fríos al tacto por la noche y capaces de retener parte del calor del día durante las horas más frías del invierno. En algunas casas, las paredes interiores recibieron una capa de revoco de arcilla, no por estética, sino por necesidad, para sellar las grietas por donde se filtraba el gélido viento de Galilea. El techo era plano. Esta es una de las diferencias más importantes y menos comentadas entre las casas del siglo I y todo lo que la imaginación occidental ha construido sobre ellas. No había techos a dos aguas con tejas. Había una losa horizontal hecha de vigas de madera, escasas y caras en esa región, cubierta con ramas entrelazadas, sobre la cual se extendía una gruesa capa de arcilla compactada. Este techo necesitaba reparaciones frecuentes, especialmente después de las lluvias invernales, que lo ablandaban y creaban grietas. Incluso había un rodillo de piedra específico, guardado en cada casa, que se usaba para compactar la arcilla del techo después de las tormentas. El techo plano no era solo una estructura, era un espacio habitable. Las familias dormían allí en las calurosas noches de verano. Allí secaban granos, frutas y hierbas. Allí recibían visitas. Era, en muchos sentidos, la habitación más valiosa de la casa. El suelo estaba hecho de tierra apisonada o roca natural, utilizada como base.
En algunas viviendas halladas por los arqueólogos, existía una pendiente interna intencionada, una zona más elevada donde la familia dormía y vivía, y una zona más baja en la entrada donde los animales pernoctaban. Ovejas, cabras, quizás un burro. No era descuido, era una estrategia de supervivencia. Los animales generaban calor corporal que ascendía naturalmente al nivel superior, calentando a la familia durante las noches frías. Y así estaban protegidos de ladrones y animales salvajes que merodeaban en la oscuridad del exterior. Las habitaciones eran escasas y carecían de una función definida. No existían sala de estar, dormitorio, cocina ni baño como categorías separadas. Había espacio, y ese espacio se utilizaba según las necesidades del momento. Durante el día, servía como área de trabajo, comedor o sala de estar. Por la noche, se extendían esteras y el mismo espacio se convertía en un dormitorio común. El fuego o brasero se ubicaba en el centro o en un rincón específico, y toda la vida familiar giraba en torno a esta fuente de calor y luz. El mobiliario era prácticamente inexistente. Una gran tinaja de cerámica para almacenar agua, unos cuantos recipientes más pequeños para aceite de oliva, granos y especias, una piedra de molino para moler trigo, una labor diaria, física y agotadora que solían realizar las mujeres antes del amanecer, quizás un banco bajo de piedra apoyado contra la pared, quizás una repisa rudimentaria. Nada más. El concepto de acumular objetos, de decorar, de personalizar el espacio con posesiones materiales, era un privilegio de otra clase social, una clase que no vivía en Nazaret. Y, sin embargo, en aquel espacio que a nuestros ojos parecería insoportablemente austero, rebosaba vida. Se oían historias en voz alta después de la cena. Se murmuraban oraciones antes de acostarse. Se oía el llanto de un bebé, la risa de un niño, la conversación de los adultos, el profundo silencio de los ancianos. Allí estaba todo lo que hace que un lugar sea más que cuatro paredes, una presencia humana constante, intensa, sin escapatoria ni distancia. Fue en esta casa donde Jesús aprendió lo que significaba estar con otra persona, completamente, sin filtros, sin escapatoria. Y quizás eso fue precisamente lo que le enseñó, más tarde, a no darle jamás la espalda a nadie. No había despertador, ni alarma, ni aviso, ni luz artificial, ni señal alguna que indicara con precisión el comienzo del día. Lo que había era el cuerpo, entrenado por años de rutina para despertarse cuando el cielo aún estaba oscuro, cuando el frío de la madrugada era más intenso y el silencio exterior aún no había sido interrumpido por el primer gallo o el primer pájaro. En una casa de Nazaret en el siglo I, el día no comenzaba cuando uno quería, comenzaba cuando tenía que comenzar. Y esa diferencia lo cambiaba todo. La primera en levantarse era casi siempre la mujer más anciana de la casa. Antes de que nadie más se moviera sobre las esteras extendidas en el suelo, ella ya estaba de pie, en la oscuridad, con los pies descalzos sobre la fría piedra, moviéndose con la silenciosa precisión de quien ha repetido los mismos gestos durante años. El primer paso era reavivar el fuego. Las brasas de la noche anterior se conservaban cuidadosamente bajo una capa de ceniza, como un tesoro viviente que no podía desperdiciarse. Reavivar el fuego con una chispa y un pedernal era un proceso largo y frustrante. Guardar las brasas era sabiduría ancestral. Cuando las llamas volvían a crecer, el día comenzaba oficialmente, y con él, el trabajo. El sonido que despertaba a todos era el de la piedra de molino. La pesada piedra giraba sobre otra, moliendo el grano que alimentaría a la familia ese día. Ese sonido, rítmico, constante, profundo, era la banda sonora de la mañana en cada casa de Nazaret. No había pan comprado, no había harina preparada. Cada día había que transformar el grano almacenado en harina, mezclarla con agua y sal, amasar la masa a mano hasta que tuviera la consistencia adecuada y hornear los panes finos sobre piedras calentadas por el fuego. Del grano al pan eran horas de trabajo físico continuo, y todo tenía que estar listo
antes de que los hombres salieran al campo o al taller. Los niños se despertaron con el olor. El aroma del pan recién horneado era la única alarma que conocían, y era una alarma que funcionaba a la perfección. Los más pequeños se quedaron cerca del calor del fuego mientras el frío matutino aún los apretaba. Los mayores ya tenían tareas. Ir a buscar agua al manantial era una de ellas, y no era tarea fácil. El manantial estaba bastante lejos, lo que requería esfuerzo, y las jarras llenas pesaban lo suficiente como para doblar los hombros de un niño. Pero así era como aprendían. No había infancia sin responsabilidad. No había crecimiento sin cargas. Los hombres se despertaban y rezaban. La tradición judía requería la oración al amanecer. Sacaritala, primera de las 3 oraciones diarias, recitada mirando hacia Jerusalén, con el cuerpo orientado hacia el sur. Las palabras de Shemasi pronunciaron en voz alta. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. No se trataba de una devoción opcional, era el eje alrededor del cual giraba todo el día. Antes de comer, antes de trabajar, antes de nada, Dios. Ese era el orden. Y en una casa como la de Jesús, ese orden se seguía con la seriedad de quien cree firmemente que el día solo tiene sentido porque comienza de esa manera. Tras la oración y el pan, el trabajo llamaba. José salía a su taller o a la obra en Séforis, la ciudad vecina en constante construcción. Sus hijos mayores lo acompañaban, aprendiendo el oficio con sus manos antes de aprenderlo con palabras. Las mujeres se quedaban en casa, pero quedarse en casa no significaba descansar. Significaba tejer, remendar ropa, cuidar de los animales, preparar la comida del mediodía, negociar con los vecinos, atender a los enfermos y enseñar a los niños pequeños. El manantial estaba bastante lejos, lo que requería esfuerzo, y las jarras llenas pesaban lo suficiente como para doblar los hombros de un niño. Pero así era como aprendían. No había infancia sin responsabilidad. No había crecimiento sin cargas. Los hombres se despertaban y rezaban. La tradición judía requería la oración al amanecer. Sacaritala, primera de las 3 oraciones diarias, recitada mirando hacia Jerusalén, con el cuerpo orientado hacia el sur. Las palabras de Shemasi pronunciaron en voz alta. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. No se trataba de una devoción opcional, era el eje alrededor del cual giraba todo el día. Antes de comer, antes de trabajar, antes de nada, Dios. Ese era el orden. Y en una casa como la de Jesús, ese orden se seguía con la seriedad de quien cree firmemente que el día solo tiene sentido porque comienza de esa manera. Tras la oración y el pan, el trabajo llamaba. José salía a su taller o a la obra en Séforis, la ciudad vecina en constante construcción. Sus hijos mayores lo acompañaban, aprendiendo el oficio con sus manos antes de aprenderlo con palabras. Las mujeres se quedaban en casa, pero quedarse en casa no significaba descansar. Significaba tejer, remendar ropa, cuidar de los animales, preparar la comida del mediodía, negociar con los vecinos, atender a los enfermos y enseñar a los niños pequeños. Estaba el tributo al emperador, recaudado en dinero, lo cual ya representaba un gran problema en una economía predominantemente de trueque, donde pocas familias tenían acceso regular a la moneda. Estaba el impuesto para Herodes Antipas, el gobernante local que construyó ciudades suntuosas con el sudor de un pueblo que ni siquiera tenía paredes lisas en sus casas. Estaba el diezmo para el templo de Jerusalén, una obligación religiosa que para una familia campesina significaba renunciar a una parte considerable de lo poco que poseían. En total, los estudiosos estiman que una familia galilea promedio entregaba entre el 30 y el 40% de todo lo que producía en impuestos. Lo que quedaba apenas alcanzaba para sobrevivir, rara vez más. Fue dentro de esta realidad que Jesús aprendió su oficio. La palabra griega utilizada en los evangelios para describir a José y al propio Jesús, esteca durante siglos, esta palabra se tradujo simplemente como carpintero, creando la imagen clásica de un hombre tranquilo, trabajando la madera en un taller bien iluminado.
Pero la realidad era mucho más dura. Punto teca significaba artesano de la construcción, alguien que trabajaba con piedra, madera, arcilla y cualquier material disponible. Era un trabajo duro y físico, mal pagado y situado en el estrato social más bajo de la clase trabajadora. No era una ocupación prestigiosa, era la ocupación de aquellos que necesitaban trabajar para comer. La madera misma era escasa en Galilea, los grandes bosques estaban lejos y el costo del transporte hacía que la madera fuera un material caro y racionado. Esto significaba que gran parte del trabajo de un teca estaba hecha de piedra, extraída, cortada, transportada y colocada a mano. Manos que sangraban, que se callaban, que envejecían prematuramente. Manos que Jesús también tuvo. Manos que cargaban con un peso real, que conocían el dolor físico del trabajo honesto, que sabían lo que era llegar a casa al final del día sin fuerzas para nada más que comer y dormir. En ese contexto, la supervivencia era un proyecto colectivo y constante. Cada miembro de la familia tenía un papel económico desde temprana edad. Los niños cuidaban de los animales, acarreaban agua y ayudaban en la cosecha. Las mujeres administraban los recursos con una precisión que no permitía errores, pues un cálculo erróneo en la gestión del grano almacenado podía significar una verdadera hambruna en los meses siguientes. Los hombres trabajaban al aire libre y traían lo que podían, y todos rezaban juntos para que lloviera en el momento oportuno, para que la cosecha no fracasara y para que ningún miembro de la familia enfermara gravemente, porque la enfermedad en ese mundo era una amenaza económica por encima de todo. Fue en esa escuela austera, sin aulas ni diplomas, donde Jesús aprendió el valor del pan. Aprendió lo que significa trabajar y no tener suficiente. Aprendió a mirar a la cara de alguien cansado y reconocer ese cansancio, porque él mismo lo había experimentado. Y quizás por eso, años después, cuando habló del reino de Dios, sus metáforas provenían de los campos, de la cosecha, de la levadura en la masa, del grano que cae al suelo. No buscó imágenes en palacios ni templos. Fue a donde siempre supo que se desarrollaba la verdadera vida, en el trabajo, en el sudor, en la lucha diaria de quienes sobreviven con dignidad, incluso cuando el mundo entero conspira para hacerlo imposible. Existe una tensión que ningún sermón suele mencionar, una tensión silenciosa, invisible para los ajenos, pero absolutamente presente en la vida cotidiana de cualquier familia judía pobre del siglo I. Era la tensión entre la ley y el hambre, entre lo que Dios ordenaba y lo que la realidad permitía, entre la identidad religiosa que sostenía el alma de un pueblo y las brutales limitaciones de una vida que no siempre ofrecía las condiciones para honrar esa identidad como merecía. La ley judía, una Toray, todas sus interpretaciones rabínicas, acumuladas a lo largo de los siglos, no era solo un código religioso, era la columna vertebral de la existencia. Regulaba lo que se podía comer y lo que estaba prohibido, lo que se podía tocar y lo que hacía impura a una persona, cómo se debían preparar los alimentos, cómo se debían sacrificar los animales, qué días eran sagrados y requerían descanso absoluto, qué rituales de purificación debían realizarse y con qué frecuencia. Era una arquitectura de vida completa, hermosa, profunda, llena de significado, y enormemente difícil de seguir cuando uno es pobre. Las leyes de pureza alimentaria, conocidas como kashrut, exigían que la carne y los productos lácteos se mantuvieran separados, en utensilios distintos, preparados de maneras diferentes y nunca mezclados en la misma comida. Requerían que los animales sacrificados para el consumo se sometieran a un proceso específico, supervisado por alguien con conocimientos legales. Exigían que ciertos alimentos se evitaran por completo. Para una familia que apenas tenía para comer, estos requisitos creaban dilemas concretos y dolorosos. ¿Qué hacer cuando el único alimento disponible no es el permitido? ¿Qué hacer cuando no se puede comprar carne sacrificada correctamente? La ley decía una cosa, el hambre de sus hijos decía otra. El Shabbat era otro punto de tensión constante. El séptimo día era sagrado
estaba prohibido trabajar de cualquier forma. No se podía encender fuego, no se podía cargar nada, no se podían usar herramientas. La familia debía detenerse, descansar, orar y celebrar la alianza con Dios mediante el descanso. Era un mandamiento hermoso, revolucionario para la época. La idea de que incluso los más pobres tuvieran derecho a descansar era radicalmente humanizadora en un mundo donde los esclavos y campesinos eran tratados como instrumentos de producción. Pero detenerse durante todo un día, en una economía de subsistencia donde cada hora de trabajo perdida tenía consecuencias reales, era un sacrificio cuyo valor variaba según la cantidad de grano que quedara en la olla en casa. También existían las peregrinaciones obligatorias. 3 veces al año, la ley exigía que todo hombre judío fuera a Jerusalén para la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. El viaje de Nazaret a Jerusalén duraba varios días a pie. Requería tiempo, dinero para las ofrendas en el templo, provisiones para el camino y el abandono temporal del trabajo y la producción. Para las familias adineradas, era una celebración. Para las familias pobres, era un acto de fe pura, la decisión de obedecer incluso cuando la obediencia tenía un alto precio. Y Jesús creció en medio de esta tensión. La vio reflejada en el rostro de su madre cuando se acabó el aceite antes de Shabbat. Lo percibió en las conversaciones en voz baja entre adultos sobre lo que era posible y lo que no. Observó a vecinos que obedecían estrictamente la ley y a otros que hacían lo que podían con lo que tenían, y aprendió, desde temprana edad, la diferencia entre la letra de la ley y el espíritu que la animaba. Esta distinción, que más tarde se convertiría en el centro de sus enfrentamientos más intensos con los fariseos, no surgió de un estudio teológico abstracto. Nació aquí. Nació de la observación directa de un pueblo que amaba a Dios con todo su corazón y que a veces necesitaba que Dios comprendiera que sus corazones estaban dispuestos incluso cuando las circunstancias no permitían más. Fue en esta escuela de contradicciones reales donde Jesús desarrolló lo que se convertiría en su sello más profundo, una compasión que no juzgaba antes de comprender, una capacidad para mirar más allá de la superficie de la obediencia o la desobediencia y ver al ser humano completo detrás del gesto. Cuando dijo que Shabbat fue hecha para el hombre y no el hombre para ella. Shabbat no estaba inventando una nueva teología. Simplemente expresaba en voz alta lo que había aprendido en silencio dentro de una casa en Nazaret, observando a personas que amaban a Dios y luchaban por sobrevivir al mismo tiempo, y que, en la mayoría de los casos, lograban hacer ambas cosas con una dignidad que ninguna ley escrita podría reflejar por completo. Había un enemigo que no necesitaba derribar la puerta para entrar. Ya estaba allí, en las monedas que circulaban en el mercado con el rostro del emperador grabado en metal, un rostro que representaba todo lo que la fe judía consideraba blasfemia, la imagen de un hombre que se proclamaba divino. En los amplios caminos que atravesaban Galilea con la fría precisión de quienes los construyeron solo para su propio beneficio. En los soldados romanos que patrullaban las ciudades con armadura, lanzas y la autoridad absoluta de un imperio que no pedía permiso para nada. Roma no era simplemente una fuerza política distante. Era una presencia física, constante y asfixiante. Entraba por la ventana, aparecía en la puerta, se sentaba a la mesa sin ser invitada y exigía su lugar con la indiferencia de quien sabe que nadie reaccionará. Para una familia como la de Jesús, la ocupación romana no era un concepto abstracto debatido en las sinagogas. Era algo concreto. Era el recaudador de impuestos que aparecía con la cruel regularidad de alguien que sabe que no tienes a dónde huir. Era el trabajo duro, ley romana que permitía a cualquier soldado exigir que un civil cargara su equipo hasta una milla, sin paga, sin opción, sin posibilidad de negarse. Esta ley aparece directamente en las palabras de Jesús. Si alguien te obliga a caminar una milla, camina con él 2. Esta frase no era una metáfora para sus oyentes. Era la descripción de una humillación real que cualquier Galileo había experimentado o presenciado a alguien cercano.
Jesús no hablaba de un escenario hipotético, hablaba de una herida abierta. La vecina ciudad de Séforis era un símbolo viviente de esta contradicción. Herodes Antipas la reconstruyó como una moderna capital helenística, con teatro, mosaicos, arquitectura grecorromana y todos los símbolos de una civilización que el pueblo judío consideraba pagana y corrupta. Y para construirla, empleó trabajadores como José, como Jesús. Hombres que salían de Nazaret antes del amanecer, caminaban esos 6 kilómetros de camino de piedra y pasaban el día construyendo con sus propias manos una ciudad que glorificaba todo aquello en lo que no creían. Los salarios eran mínimos, la humillación era diaria y no había alternativa, porque la alternativa era no comer. Dentro del hogar, la tensión generada por esta realidad creó un ambiente emocional complejo y delicado. Los hombres regresaban del trabajo cargando con algo más que agotamiento físico, cargaban con ira reprimida, frustración ineludible, el peso silencioso de una dignidad que debían tragar cada día para que la familia pudiera sobrevivir. Hubo quienes respondieron a esto con rebeldía. Fanáticos grupos radicales predicaban la resistencia armada contra Roma y reclutaban en aldeas galileas con discursos incendiarios y promesas de liberación. Había quienes respondían con resignación, colaboradores, recaudadores de impuestos, personas que optaban por sobrevivir dentro del sistema a pesar del desprecio de sus propios vecinos. Y estaba la mayoría silenciosa, que simplemente seguía adelante, trabajando, rezando, criando a sus hijos, protegiendo su fe como un brasero resguardado del viento, esperando algo que no podían nombrar, pero que sentían que debía llegar. Jesús creció en medio de estas disyuntivas. Conoció a los celotes, uno de los cuales, Simón, se convertiría en su discípulo. Conoció a los recaudadores de impuestos, otro de los cuales sería Mateo. No se decantó por ninguno de los extremos. Desarrolló algo más difícil y singular que la rebelión o la adaptación. Una tercera vía que desafiaba al sistema sin reproducir su violencia, que resistía el poder sin convertirse en poder, que hablaba de liberación en un lenguaje que trascendía cualquier frontera política o militar. Esta visión no surgió de una iluminación repentina. Nació de años de observar, dentro y fuera del hogar, el daño que la opresión causa a las personas y de decidir, en silencio, que habría otra manera. Roma estaba en su hogar, pero dentro de ese mismo hogar había algo que Roma nunca logró alcanzar, una pequeña llama protegida, alimentada cada noche con oraciones, pan y antiguas historias de un pueblo que había sido esclavizado y liberado. Esa llama tenía un nombre, y el mundo entero aún lo pronuncia. Durante siglos, la vida cotidiana de Jesús se reconstruyó casi exclusivamente a partir de textos sagrados. Los evangelios proporcionaron la estructura narrativa, la teología la interpretación y el arte las imágenes. Era un universo autosuficiente, poderoso, pero limitado por la ausencia de evidencia física concreta. Luego, en el siglo XX, algo cambió. Las excavaciones arqueológicas comenzaron a revelar información, y lo que dijeron sorprendió incluso a los más dispuestos a escuchar. Las excavaciones en Nazaret y en toda Galilea se han intensificado en las últimas décadas con una intensidad sin precedentes. En 2009, arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel excavaron la que se considera la primera casa del período del Segundo Templo, hallada en Nazaret, datada precisamente en la época en que Jesús vivió allí. La estructura era pequeña, construida sobre piedra caliza, con muros de piedra tosca y claras evidencias de uso doméstico cotidiano. En su interior se encontraron fragmentos de cerámica, restos de estuco y una tinaja. Objetos sencillos, sin valor monetario, pero con un valor histórico que dejó al equipo de investigación sin palabras. Porque allí, por primera vez, había algo que no era ni símbolo ni interpretación. Era el suelo donde personas reales habían caminado al mismo tiempo y en el mismo lugar que Jesús. Los hallazgos sobre la alimentación fueron igualmente reveladores. Los análisis de residuos orgánicos en recipientes de cerámica identificaron los alimentos que conformaban la dieta básica de la época: pan de cebada, aceite de oliva,
legumbres secas, higos, pescado salado y vino mezclado con agua. La carne era escasa y se reservaba para las festividades religiosas. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no eligió estos alimentos al azar. Eran precisamente lo que la gente consideraba su sustento diario y que en ese momento simplemente no tenían. Pero el descubrimiento inesperado aún estaba por llegar. Encontrado bajo el suelo de una estructura en Nazaret, estudiado durante años antes de hacerse público, era un objeto de apariencia tan simple que podría haber pasado desapercibido para quienes no lo observaran con atención. Sin embargo, para quienes comprendían el contexto cultural y religioso de la época, tenía un peso simbólico capaz de reescribir partes enteras de la historia de la infancia de Jesús. A continuación, explicamos qué era este objeto y por qué es tan importante. Existe una versión de la vida de Jesús que las iglesias siempre han sabido contar, la de los milagros, las parábolas, la cruz y la resurrección. Es una versión verídica, pero incompleta, porque hay aspectos de la vida cotidiana de aquella época que rara vez aparecen en sermones, pinturas o películas religiosas. No por mala fe, sino porque la cruda realidad de un hogar del siglo resulta demasiado incómoda para encajar en un marco idealizado. Los animales dormían dentro de la casa, no en el patio, ni en un establo aparte, sino dentro, en la planta baja de la misma estructura donde descansaba la familia. El olor, el ruido, la constante presencia física de estos animales eran tan parte del entorno doméstico como el fuego y el pan. El pesebre donde nació Jesús no era una excepción poética, sino la descripción literal de un espacio doméstico completamente normal para esa cultura y esa época. La muerte también habitaba en el hogar. Cuando fallecía un miembro de la familia, el cuerpo se preparaba allí mismo. Se lavaba, se ungía con aceites y especias, y los propios familiares lo envolvían en una tela de lino. No había funerarias, no existía distancia entre los vivos y los muertos. El duelo era físico, presente, sin filtros. Los niños crecían viendo esto. Aprendían desde pequeños que la vida y la muerte compartían el mismo techo, y que ninguna de las dos necesitaba ser ocultada para ser respetada. Los enfermos también se quedaban en casa. No había hospitales ni médicos accesibles para las familias pobres. Quienes enfermaban eran atendidos por sus propias familias, con hierbas, con calor, con oraciones y con la presencia constante de sus seres queridos. Jesús creció viendo el sufrimiento de cerca, sin ninguna barrera que lo separara del dolor ajeno. Y quizás por eso mismo, cuando sanaba a alguien, nunca lo hacía desde lejos. Los tocaba, los miraba a los ojos, los llamaba por su nombre. Sabía, por experiencia propia, lo que significa el contacto de una mano para alguien que sufre. Esta es la parte de la historia que nadie puede abarcar en las vidrieras, pero es precisamente esta parte la que lo explica todo. Ahora es momento de retomar lo prometido al principio, el descubrimiento que los arqueólogos hallaron bajo el suelo de una estructura en Nazaret, un hallazgo que se estudió en silencio durante años antes de hacerse público. No era oro, no era una inscripción sagrada, era una cisterna, pero no una cisterna cualquiera, sino una con características que cambiaron por completo la comprensión que los estudiosos tienen de la vida cotidiana de Jesús. Excavada directamente de la roca viva bajo el suelo de la casa, la cisterna formaba parte de un sofisticado sistema para recoger y almacenar agua de lluvia. Canales cuidadosamente tallados en la piedra dirigían cada gota que caía sobre el tejado y las paredes hacia este depósito subterráneo. En una región donde la sequía de los meses de verano podía ser devastadora, tener una cisterna propia bajo la casa marcaba la diferencia entre la independencia y la total vulnerabilidad. Era una riqueza invisible, no de oro ni de plata, sino del recurso más preciado del mundo, agua potable, almacenada y controlada por la propia familia. Lo que sorprendió a los investigadores no fue solo la existencia de la cisterna, sino su sofisticación técnica. El nivel de planificación requerido para construirla reveló que la familia que vivía en esa casa
poseía conocimientos especializados de construcción. Conocimientos que van mucho más allá de lo que cabría esperar de una familia campesina común. Conocimientos compatibles, señalaron cuidadosamente los investigadores, con el oficio de alguien que trabajaba con piedra, que entendía las estructuras, que sabía cómo hacer que la tierra sirviera a las necesidades humanas con inteligencia y precisión. La cisterna también arrojó nueva luz sobre uno de los pasajes más conocidos de los Evangelios, cuando Jesús dijo: «El que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás». No estaba usando una metáfora abstracta, estaba usando el lenguaje cotidiano de un pueblo que comprendía profundamente el valor del agua. Un pueblo que había crecido conociendo el peso de una jarra llena, el alivio de una cisterna que nunca se secaba, la desesperación de un manantial que se secaba. Cuando habló del agua viva, se dirigía a personas que entendían el agua de una manera que va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros pueda imaginar hoy. Este descubrimiento no prueba nada sobrenatural, pero sí prueba algo igualmente poderoso, que detrás del hombre que pronunció las palabras más influyentes de la historia había una vida real y tangible, construida sobre piedra, arcilla y agua cuidadosamente almacenada bajo tierra. Una vida que dio forma a cada metáfora, cada parábola, cada gesto de compasión. El misterio no residía en un tesoro escondido. Residía en la absoluta sencillez de una familia que supo preservar lo esencial y que, en este entorno de escasez y sabiduría, creó a alguien que un día ofrecería al mundo entero lo que ninguna cisterna podría contener jamás. Hay algo profundamente inquietante, en el mejor sentido de la palabra, en darse cuenta de que el hombre más influyente de la historia nació, creció y se forjó en un espacio que la mayoría de la gente hoy ni siquiera consideraría habitable, sin comodidades, sin privacidad, sin recursos, sin ninguno de los elementos que el mundo moderno asocia con una vida digna de ser vivida. Y fue precisamente allí, sobre ese suelo de piedra, bajo ese techo de barro, en ese entorno impregnado de humanidad pura y fe inquebrantable, donde nació algo que ningún imperio, ninguna persecución, ningún siglo pudo borrar. La casa de Nazaret no era solo el lugar donde Jesús dormía. Era el laboratorio invisible, donde su visión del mundo se construyó ladrillo a ladrillo, comida a comida, oración a oración, y donde aprendió que la verdadera grandeza no necesita un palacio para existir. El legado de esa sencilla casa no se mide en monumentos ni instituciones, sino en las preguntas que aún suscita en quienes se atreven a mirarla con honestidad. ¿Por qué un hombre criado en la pobreza hablaba con más autoridad que todos los reyes de su época? ¿Por qué sus palabras, pronunciadas en arameo en una aldea olvidada, siguen resonando en miles de millones de voces alrededor del planeta 2000 años después? La respuesta quizás reside precisamente en esa casa, en el hecho de que no aprendió sobre la humanidad a través de los libros, sino que la vivió plenamente, sin filtros, desde el primer día. Y cuando llegó el momento de hablar, no tenía ninguna teoría que ofrecer. Tenía experiencia, tenía cicatrices, tenía la sabiduría de quien conocía la vida en su esencia más pura, y aún así eligió el amor. Has llegado hasta aquí, y eso significa algo. Significa que, en algún momento de este vídeo, algo dentro de ti se conmovió ante una verdad que trasciende la religión, la historia, cualquier debate teológico o académico. La verdad de que las grandes historias de la humanidad no nacieron en palacios, no nacieron en universidades, ni en centros de poder, ni en salones iluminados por candelabros dorados. Nacieron en lugares sencillos y olvidados, con olor a arcilla, leña y pan horneado sobre piedras calientes. Nacieron donde la vida es más cruda, más honesta y más real, porque es precisamente allí, cuando no hay nada que ocultar ni nada que mostrar, donde los seres humanos revelan de qué están hechos realmente. Así que, antes de cerrar este video, haz una cosa. Observa el lugar donde te encuentras ahora mismo. Observa las paredes que te rodean, a las personas que comparten este techo contigo, la vida sencilla, imperfecta y absolutamente única que transcurre dentro de tu hogar cada día.
Porque si hay una lección que nos deja este viaje de 2000 años, es esta: el lugar donde naciste no define lo que puedes llegar a ser. Lo que lo define es lo que haces con el fuego que se encendió dentro de ti. Y ese fuego, como la brasa que se guarda bajo las cenizas, en un frío amanecer en Nazaret, nunca se apaga del todo. Solo espera el momento oportuno para iluminar todo a su alrededor de nuevo. Si este video te conmovió profundamente, compártelo ahora con alguien que necesite ver el mundo con otros ojos. Este es el tipo de contenido que la mayoría de la gente nunca encontrará por casualidad. Solo quienes lo buscan de verdad lo hallarán aquí. Dale me gusta, guarda y activa las notificaciones, porque el próximo video revelará algo sobre los últimos días de Jesús que los libros de historia aún no se han atrevido a contar por completo. No te lo querrás perder.